Muy buenas tardes. Quiero saludar a este selecto equipo que ha hecho en este momento la posibilidad de que se haga una capacitación de esta naturaleza con participantes internacionales. No me he perdido ninguna conferencia y ha sido muy interesante porque ello me permite, al momento de conversar con ustedes, poder hablar de las características del Tribunal de Cuentas y de la jurisdicción de cuentas en la República de Panamá, que es distinta a la jurisdicción de España, los magistrados invitados de Dominicana y del resto de los países de Centroamérica y Europa. Quiero señalar que el Tribunal de Cuentas le compete única y exclusivamente el juzgamiento de las cuentas de los agentes y empleados de manejo que luego de concluida la investigación patrimonial, la Fiscalía General de Cuentas en ejercicio de la acción de cuentas mediante la Ley 67 de 2018 se le permite a la Fiscalía ser el organismo auxiliar investigador por parte de la jurisdicción de cuentas. Las características propias y particulares de la jurisdicción de cuentas en Panamá, que lo hacen totalmente ser un órgano sui generis, muy particular, con sus propias condiciones y características a otros países donde he escuchado que los tribunales de cuenta, y de acuerdo a lo que he revisado y estudiado, tienen la competencia de lo que en Panamá tiene la Contraloría General de la República. Ya Panamá hizo un avance a una jurisdicción diferente para convertirla en autónoma, que eso lo vamos a ver más adelante. Pues vamos a ver, la Contraloría General de la República es el agente del órgano independiente constitucionalmente, de acuerdo al artículo 280, numeral 1, numeral 2, numeral 3, le toca a la Contraloría ser el fiscalizador de las cuentas de los agentes y servidores públicos que manejan los bienes patrimoniales, de tal manera que este órgano jurisdiccional, por disposición del artículo 281, tiene exclusivamente competencia privativa para llevar el juzgamiento patrimonial. Quedamos y queremos señalar, a diferencia de los otros países europeos, igual también países de Centroamérica, Salvador y demás, la función del Tribunal de Cuentas constitucional, reafirmo, únicamente de juzgamiento. Siguiente. La Constitución política le atribuye al Tribunal de Cuentas competencia única para el juzgamiento de las cuentas de la hacienda pública. Tenemos que el Tribunal de Cuentas no fue concebido por mandato constitucional de la reforma legislativa a la Constitución número 1 de 2004 para la rendición de cuenta de lo que es examinar, determinar si hay un posible reparo en la administración de los fondos públicos. Vuelvo y repito, es jurisdiccional, juzgamiento. Por otra parte, es importante señalar que no es cualquier persona que es sujeto de investigación y juzgamiento para el Tribunal de Cuentas. Tiene que tenerse una calidad,
una calidad especial, ser agente de manejo o ser servidores públicos. Luego les quiero compartir, si hay tiempo, una sentencia interesante de 6 de agosto de 2014 por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el cual establece, en este caso, la ilegalidad de uno de los artículos de la ley 38 de carácter administrativo, donde establece claramente el concepto de servidor público y hace también un análisis de quiénes son los agentes de manejo en la República de Panamá. En ese sentido, por agentes de manejo es extendida las funciones de los agentes de manejo, según ha señalado la propia Corte Suprema y este Tribunal de Cuentas, puede ser hasta un particular, siempre y cuando ese particular haya creado un perjuicio a los fondos públicos, a los fondos del Estado, no a otro tipo de fondo. Quiero conversar al respecto algo muy importante que he escuchado de las conferencias. La jurisdicción de cuentas, como lo señalo, que tiene sus propias características, no tiene en ese sentido competencia para los efectos de establecer, en este caso, disculpa que me perdí por el papel, es que no estoy, me gusta hablar de manera pues extendida y entonces me quedé con el papelito. Me asusté que ya había acabado, digo, pero si acabo de empezar y como soy abogada y profesora, comparto con ustedes, nos gusta hablar bastante, así que ya me sentía que ya me acabaron, pero si acabo de empezar. Entonces retomo el tema porque estaba inspirada en ese momento. El Tribunal de Cuentas, como señalábamos en este caso, lo que quería expresar, porque eso es muy importante, que existe la jurisdicción penal en Panamá para el enjuiciamiento de los delitos de lavado de dinero, blanqueo de capitales, donde son particulares, en este caso, los que están relacionados con dineros de blanqueo de capitales. Entonces, ello es de la jurisdicción penal. Más adelante voy a, si hay tiempo, de señalar por qué quiero expresar esto. Porque cuando hablamos de las características del Tribunal de Cuentas, veo que existe por parte de los nuevos funcionarios una funcionarios pues que están entrando en este gobierno, que todavía no han recibido la capacitación, pareciese que hay un mal entendimiento de lo que son las competencias de la jurisdicción de cuentas. La jurisdicción de cuentas, como estamos señalando, tiene que ver con esa lesión es al patrimonio estatal, a los dineros y caudales y fondos y bienes públicos. El corrupto, señores, como dice el magistrado Cigarruita, y lo voy a citar, los que se dedican a robar al Estado. Voy a hacer suya esa citación, como la señala, porque de verdad es hablarle al pueblo a palabras que puedan comprender y no con tecnicismo. Me gustó eso que dijo en el día de ayer. Entonces, en el blanqueo de capitales, no se trata de una lesión patrimonial al Estado. Se trata de fondos con procedencia ilícita, de origen ilícito, que puede ser por droga, si bien es cierto, puede ser por corrupción.
pero no guarda relación con la materia o competencia. Entonces debemos estar claros, primero, cuáles son las competencias. Después que esclarezcamos lo que puede conocer esta jurisdicción, nosotros entonces podemos hablar de otro tema como es la autonomía, que es lo que quiero llevar acá, y me he quedado en esta sola. Y si me dejas hablando, te lo juro que los dejo hasta las 6 de la tarde. Con el fin de explicar la autonomía del Tribunal de Cuentas, quiero abordar de manera sucinta el tema de los órganos extrapoderes que forman parte del Estado democrático y que estos órganos extrapoderes gozan de autonomía e independencia. La Constitución Política de la República de Panamá coloca al Tribunal de Cuentas fuera de los 3 órganos del Estado. La teoría del Estado constitucionalmente, la división que tenemos constitucionalmente en 3 órganos, ejecutivo, legislativo y judicial. El Tribunal de Cuentas no se encuentra dentro de ninguna de estos órganos o poderes del Estado. Por eso lo debemos considerar como un órgano extrapoderes. Un órgano extrapoderes como lo es la Contraloría General de la República de Panamá, que también tiene autonomía e independencia para fiscalización, para pedir rendición de cuentas a los agentes de manejo y poder corregir o fenecer las cuentas donde haya habido lesión patrimonial y otras funciones más, porque las que guardan relación con esta jurisdicción de la Contraloría son 5 específicamente las que están contempladas, y quisiera leerlo porque en eso sí me gusta respetar el tenor de la Constitución. El artículo 280 le da a la Contraloría General de la República llevar las cuentas nacionales, fiscalizar, y es lo que cito, el numeral 2, y regular mediante control previo o posterior todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos a fin de que se realicen con corrección según lo establecido en la ley. La Contraloría determinará los casos en que se ejercerá el control previo como el posterior. Es el que examina, lo quiero subrayar, interviene y fenece las cuentas públicas. Realiza inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonio público. Recaba de los funcionarios públicos informes sobre su gestión fiscal, subrayamos, gestión fiscal, de las dependencias públicas, nacionales, municipales, autónomas o semiautónomas. Y de allí, los otros que siguen tienen que ver con otras las funciones de la Contraloría General, pero citamos el numeral 13, que guarda relación con el Tribunal de Cuentas. Señala el numeral 13, presentar para su juzgamiento, o sea que hay una conexión, que el Tribunal de Cuentas se creó solo para investigar, no, corrijo, investigar no, claro, en la Constitución es para juzgar, mediante un auto encausatorio o de reparo a los que estén posiblemente vinculados con una lesión patrimonial, porque queda la etapa plenaria para determinar y probar si esta persona, los elementos que fueron suficientes para un llamamiento a juicio o de reparo, lo son suficientes para un cargo o descargo, porque es en el plenario ricamente donde tanto la fiscalía puede haber hecho todas las facultades que tiene. También, una vez que terminó su investigación, hay un periodo en el plenario para aducir pruebas, para contrapruebas, para objetar las pruebas, de tal manera que posteriormente, en una audiencia, que eso lo introdujo la ley 67,
en la cual vemos que la ley 67, en ese sentido, eso fue una revolución grande en la República de Panamá, el haber puesto a un tribunal de cuentas en nuestra constitución política para darle duro a los servidores públicos, a los agentes de manejo que son particulares, que manejan y administran fondos públicos, en los cuales tiene parte y capital el Estado, o aquellos particulares, como lo dije, que no quedan exentos de esta jurisdicción, porque el particular que sin ser servidor público haya, en este caso, también por dolo o por culpa, haya recibido, la norma es clara, ahora lo vamos a ver, haya recibido fondos públicos, también es competencia de la jurisdicción de cuentas. Eso es totalmente diferente a la rama penal. En la rama penal tenemos los delitos contra la administración pública, los peculados y todas las formas de peculado que tiene la República de Panamá. Peculado por malversación, peculado por error, peculado por culpa, peculado por uso. Todos esos peculados, como se dijo ayer en una de las exposiciones de los participantes panameños, ¿verdad? Todos esos tipos de peculados, y lo quiero dejar claro, no hay una prejudicialidad, también son competencia del juzgamiento del Tribunal de Cuentas, no hay cosa juzgada. Eso es importante. Entonces se dio un paso de que la DRP, que era de la Contraloría General de la República, quien era el investigador, porque el contralor, ¿verdad?, con los auditores, hace el alcance de las cuentas irregulares manejadas por los servidores públicos, luego le tocaba la investigación de esa parte de las auditorías a la DRP con los magistrados de cuenta, con la jurisdicción correspondiente de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, y luego ellos mismos, juez y parte, dictaban entonces la resolución de reparo o la resolución final. ¿Qué independencia y autonomía podría haber también? Porque tiene que haber igualdad. Nosotros como Estado, para recobrar los bienes del Estado, pero también debemos respetar a los ciudadanos, como establece la Constitución, los derechos a una defensa. Entonces, este proceso no es similar al proceso que está en este momento en la Asamblea Legislativa y que es muy bueno para los efectos, que si la rama penal absuelve o sobresee, ¿verdad? Te queda, en este caso, ese peculado que absolvieron porque no se pudo probar la teoría del delito, acción típica antijurídica culpable, faltó un elemento, el juez tiene que absolver. Pero acá se tiene competencia porque no se viene a analizar la teoría de la culpabilidad que se tiene en lo penal. Entonces aquí hay que ver que no estamos ante un juicio in rem sobre la cosa. Aquí se tiene que establecer una responsabilidad patrimonial sobre la persona, comprobarle que hizo un mal manejo. Me gusta más
ese término, mal manejo, que lo dice la propia Constitución, me dice presentar para su juzgamiento las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo. Cuando te dicen el 281 sobre el Tribunal de Cuentas, también habla de agentes y empleados de manejo, porque es más amplio el concepto, porque la ley te habla que el que reciba, el que administre, el que custodie, etcétera. Y si esos verbos luego no se dan, entonces habría que cerrar un caso de lesión evidente a los bienes del Estado. Entonces, me gusta más el concepto que utilizó el constituyente al establecer manejo, porque no importa a qué título, no importa cómo las cuentas esas la persona las administró o invirtió o pagó o autorizó. Es que con eso, con ese manejo que debe tener la persona que le corresponde representar al Estado y que se le ponen bienes y dineros públicos, la persona tiene que no solo no meter, como quien dice, la mano robando o apropiándose de los bienes del Estado o despilfarrándolo, todas las formas que hemos visto cuando trabajamos aquí esos voluminosos procesos. En ese sentido, entonces debemos estar claros que la autonomía del Tribunal de Cuentas se acentúa, se reafirma la independencia del tribunal. En el momento que se dicta la ley que desarrolla, ¿verdad? Por disposición constitucional, dice la ley determinará la creación y funcionamiento del Tribunal de Cuentas. La Constitución misma a su tenor dice, la ley determina la creación y funcionamiento del tribunal. Le deja al desarrollo de los primeros magistrados de cuenta el establecer las reglas internas para ciertos acuerdos y demás que también le dan autonomía administrativa. Entonces, viendo cómo es el Tribunal de Cuentas panameño, señores, yo no le veo enredo a esto. Es que cada uno le toca su labor. Los magistrados le toca ser imparciales. Le toca ser independientes, señores. No importa quién se esté juzgando. Los magistrados, si hay responsabilidad patrimonial, aunque una vista venga con cese o con cierre o con archivo, con esta jurisdicción, porque lo dice la Constitución, tienen la atribución. Si le están pidiendo cese, la fiscalía o un archivo, si ellos consideran que los elementos probatorios del informe de auditoría que se tienen hasta esa etapa procesal, que es la fase intermedia, ellos pueden hacer los reparos, llamamientos a juicio, o la inversa. La fiscalía está pidiendo llamamiento a juicio. El tribunal, los 3 magistrados tienen la potestad, mayoría, porque 2 y puede haber un salvamento de voto, de establecer entonces, en este caso, el cierre o el cese. Entonces, de tal manera que el tribunal tiene amplia autonomía. ¿Qué andamos por otras ramas buscando los otros códigos? Si bien es cierto, el artículo 281 solamente es uno, y por tal, ese artículo, ¿verdad? A nivel constitucional no hace como establece las funciones del órgano judicial y establece quiénes son los magistrados, habla sobre los jueces, habla de todo lo que tiene que ver de importancia de cómo es
orgánicamente en ese momento algunas funciones constitucionales para la independencia de lo que es la Corte Suprema. Acá no se establecieron más artículos, pero no por eso no vamos a dejar de revisar la propia Constitución que establece Contraloría, su rol, señores, hacer los reparos iniciales con los elementos que tiene. Papel importante, Fiscalía, determinar en la investigación si toda esa prueba documental, porque en este momento nosotros no estamos hablando de prueba testimonial, estamos hablando de un juicio jurídico contable. Por eso la importancia ayer, que me gustó muchísimo, y hoy, lo que es la auditoría contable y financiera, cómo aporta estos procesos. Entonces no podemos justificar, esa no me la quite, que voy a pararme ahí, la de nada. No queremos justificar que tenemos que hacer cambio a ciertos artículos que sí están funcionando y han hecho viable la jurisdicción de cuentas. ¿Por qué? Porque la Contraloría tiene presupuesto o no tiene presupuesto para tener más auditores, señores, y cumplir con el trabajo que tienen que hacer cuando la Fiscalía le manda ampliación y complementación. Porque si bien es cierto, es el agente fiscalizador, pero la Fiscalía por ley, ¿verdad? Estamos hablando de la Constitución, todos los abogados sabemos, la ley le está dando a la Fiscalía la investigación. Y para ello, la Contraloría debería ser coadyuvante su rol en esa fase de investigación. Y en la fase de acusación, a la cual tiene ese rol en la etapa plenaria la Fiscalía, puede repreguntar la Fiscalía, se utiliza el término probatorio, puede repreguntar a los auditores en el caso de que existan ciertos elementos que ya usted están viendo, los abogados se van yendo por las ramas para ver cómo buscan un fallo en absolución de algo donde no hay error de repente. Entonces la Fiscalía va a la audiencia, que es nuevo, la de repetidor escrito. Y cuando llegamos los 3 primeros magistrados, que no teníamos ni lugar y no había presupuesto, y se tuvo que poner en base a la Convención Anticorrupción, la Convención Interamericana de Corrupción, se crea este Tribunal de Cuentas, porque fue un compromiso de la expresidenta Moscoso y del entrante presidente Torrijos de que había que luchar por la corrupción. Entonces, no busquemos elementos para no dejar en marcha y dinamizar la jurisdicción de cuentas, el Tribunal de Cuentas. Lo que pasa es que zapatero a su zapato. Cada uno tiene su rol. Presentar las auditorías a la Contraloría. ¿Qué pasa? Me pregunto yo, si la Contraloría, si los magistrados le piden en su facultad, bueno, Fiscalía, pídale, porque eso está en la ley, en la fase intermedia pueden decir los magistrados, bueno, Fiscalía, solicite la ampliación o la complementación de los informes del reparo a la Contraloría General de la República. Entonces la Fiscalía, el tribunal, le da esa facultad y lo invite. Por eso, a mi juicio, no es inconstitucional la Fiscalía de Cuentas. Porque el tribunal está invistiendo, siendo el órgano constitucional, de ciertas facultades. Lo que sí hay que cuidar
de no extralimitarnos en lo que la Constitución no permite. Bueno, la Fiscalía, la fiscal general, en este caso, que la conozco y es una persona que trabaja y trabaja hasta más de la hora y le gusta revolucionar para hacer cambios positivos en cada jurisdicción que ha estado, como fue en implementación del sistema acusatorio, ahora también va a ayudar con ellos a un cambio, a una mejoría, pero no porque la jurisdicción se haya mal interpretado, vamos a caer en extralimitación de funciones, ya sea magistrados o sea, por otra parte, la Fiscalía. Mientras este artículo 280 de la Constitución detente la atribución de fiscalización a la Contraloría, no puede la Fiscalía, a mi juicio, a mi sano entender, es mi opinión jurídica, basada en la Constitución y en la pirámide de Kelsen que todos los abogados la manejamos, y a la jurisprudencia sentada por lo que es la Corte Internacional y todo lo demás, que me gusta mucho este tema. No extendiéndome de eso, el Tribunal de Cuentas, juzgar. No me gusta ese artículo que creó la Ley de Cuentas. Está por debajo de la Constitución. Entonces hay que enmendar la ley. Necesitamos voluntad política de los diputados. Algún diputado que ayude a cumplir con la eficiencia y eficacia de la gestión pública y hacer transparente lo que representa manejar los fondos públicos del Estado. Es importante, señores, sin ánimo de dar datos, pero aquí estamos en un conversatorio de funcionarios públicos y de personas que están en la jurisdicción. Yo viajo a México recientemente en el cargo que estoy en este momento. Y me encuentro que cuando dan la presentación de todos los países de la región, ponen a Panamá como el primero en soborno. Entonces nos llamaron corruptos. Entonces yo dije, ok, esa es conceptualización. Para lo penal, corrupto es el que recibe, omite por un acto de sus funciones. Eso es de la legislación penal. Eso va a ser del nuevo tribunal o jurisdicción de extinción de dominio, señores. Pero acá no. Acá estamos hablando de la cosa pública. El Tribunal de Cuentas y la Contraloría está dentro del título de la Hacienda Pública. Por eso que aquí hubieron casos de las donaciones a Taiwán en un momento determinado. Y los fondos que recibieron en ese momento, ese despacho, se comprobó hasta con ampliación y todo, y duró como más de 12 años y le tocó a los magistrados entrantes que los fondos eran de carácter privado a través de fundaciones de beneficio privado y no eran del Estado y no eran fondos públicos. Entonces aquí el ejercicio que nos tiene que ayudar la Contraloría a la Fiscalía de Cuentas, que tiene muy buenos auditores también la Fiscalía de Cuentas. Muy preparado tienen auditores. Sin embargo, a mi juicio, los auditores de la Fiscalía de Cuentas no pueden hacer ellos el alcance del reparo inicial, que es la diligencia, a mi juicio, cabeza de proceso para iniciar la investigación. Y si no es porque también la Fiscalía, que se le dio la facultad en base al artículo 26 con la reforma de la ley 83, que la Fiscalía también puede pedirle a la Contraloría la ampliación o la complementación. Y se hace.
tienes un informe que es de carácter preliminar, no definitivo, la Fiscalía, con su potestad legal de la reforma Ley 83, puede pedirle a la Contraloría que haga la complementación del informe de auditoría para los reparos o que amplíe un informe preliminar que no está sustentado en los reparos. Bien, en la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica ocurre que la Contraloría tiene mucho trabajo, pues, y no tiene solo las funciones que tienen que ver con el Tribunal de Cuentas del 280, del 1 al 5, sino que además la Contraloría tiene que demandar las declaratorias de inconstitucionalidad, establecer y promover la adopción de medidas que se hagan efectivos los créditos a favor del Estado. Tiene que informar a la Asamblea sobre estados financieros del Estado y otra serie de temas. Entonces, los auditores andan por todo el país, en cada ministerio, en cada dependencia, tienes un auditor de la Contraloría. Tienes los auditores, tienes los auditores internos de cada lugar, pero ellos pueden mandar a la Contraloría lo de cada investigación de cada entidad. Tienen la facultad legal. En tema de la Contraloría no creo que sea falta de voluntad política, sino el tema que siempre alegaron, estando pues yo de magistrada, y escuché ayer que la fiscal también dijo que siguen señalando que no tienen auditores. Pero ese no es problema. Ese no es problema de la fiscalía. Señores, no. Señora fiscal, con todo respeto, si la Contraloría, usted le manda un proceso y le pone que se reitera del primer informe y no se lo complementó, y usted esperó 12 meses, un año, aquí encontramos proceso. Primer tribunal que nace con mora. Señores, se crea una jurisdicción nueva sin funcionario, porque el artículo establece que los funcionarios que estaban de la Contraloría, pues, quedaban. Muchos se fueron porque tenían el derecho de los años que habían trabajado. Entonces fue duro esta parte de implementar hasta llegar al año 2010, que fue donde se dio el primer presupuesto para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces, nace el Tribunal de Cuentas con mora. Expedientes del general Noriega. Ministro de Estado de Hacienda, donde al cambiar la ley con una responsabilidad patrimonial grandísima contra el Estado, la ley le quita al Tribunal de Cuentas, que sí lo tenía la DRP, porque entiendo que como era Contraloría, quita el enriquecimiento injustificado del Tribunal de Cuentas. Entonces tenemos que precisar si queremos hacer cambios, si queremos hacer mejoras. Y yo quisiera, habiendo sido la primera magistrada mujer aquí en el Tribunal de Cuentas, y viniendo, como algunos me echaban el chiste, adivinen cómo le dicen a usted en el tribunal, la magistrada del santo órgano judicial, porque todos los conocimientos de allá, yo decía, en el órgano judicial, nosotros las audiencias nuevas las hacemos así. Entonces hacía los manuales para que la audiencia sea rápida y todo ese conocimiento poderlo integrar. Y hoy los magistrados también han dotado y han mejorado lo que se ha dado, pero no por una justicia mal entendida, mal interpretada, o disculpen, porque los diputados, al momento de llegar la ley, como se hace muchas veces con el miedo de esa jurisdicción nueva y anticorrupción, mochan, por decirlo así, cortan
algunos artículos que sí tenían que ir en la Constitución para dejar esto claro, que es el tema que los juzgados de cuentas que están en la ley para hacer una división territorial y trabajarlo, quedó a nivel legal y no está en nuestra Constitución. Entonces después vienen situaciones si se pueden hacer acuerdos, si esos acuerdos luego son ilegales. No, señores, hay que hacer las leyes como es. Pero ¿cuál fue el temor de los diputados en ese momento ante este Tribunal de Cuentas? Déjale la cabeza, pero córtale las manos, corta, y ponlo en la ley. Y entonces la ley, de manera, pareciera, voy a citar una palabra que decía el magistrado Wilfredo Sáenz, macarrónica. De manera macarrónica, agarraron los artículos del Código Fiscal, agarraron y te manda supletoriamente para Código Administrativo, para Ley 38, etcétera. Entonces, no es la jurisdicción de cuentas la que no tenga una funcionalidad. Legalmente, desde el punto de vista de la Constitución, estamos bien. Y si hay una reforma posterior de la Constitución, sería mucho mejor para fortalecerlo. Pero el tribunal, todo lo que la fiscalía, el tribunal le da esa facultad y que está en la ley, queda legitimado porque es el tribunal, como lo dice la Constitución. Es más, por eso es que dice el artículo 280 que la Contraloría presentará para su juzgamiento a través del Tribunal de Cuentas la cuesta de los agentes y servidores públicos. Cuando nosotros llegamos aquí, los tres magistrados, Álvaro Bisuetti, que venía del registro público, muy innovador en el tema de la tecnología y hacer los pasos sumariamente, el magistrado Vargas, que venía también de lo laboral, con mucha experiencia y sobre todo que era el presidente de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. Muchos años, creo que más de 10 años. Así que fue el que inicialmente nos dice, esto se hacía así y abierto al cambio en su momento los magistrados. Pero fue también un paso, porque estaban acostumbrados al proceso administrativo. Entonces, se entran en ese tema. Y trayendo el mismo tema de importancia, dice, para el juzgamiento a través del Tribunal de Cuentas. Nosotros nos rompimos la cabeza para las primeras jurisprudencias, porque no había. Como si la ley habla de una fiscalía de cuentas, en la 83 es que se convierte en Fiscalía General de Cuentas, con Andrés Sue, vemos que por eso se creó en los manuales que hicimos, en los acuerdos, que permite, por la autonomía constitucional al tribunal, que una vez vienen de la Contraloría, pasan al tribunal, y el tribunal entonces es el que embiste de legitimidad y facultad a la Fiscalía General para que inicie una investigación. ¿Qué significa eso? Significa, a mi modo de ver, que la Fiscalía no está amarrada, a mi criterio, no tiene las manos amarradas para ser como representante del Estado, llevar una denuncia sobre lesión patrimonial a la Contraloría. Si la propia ley dice que cualquier ciudadano anónimamente puede llevar a la Contraloría. Entonces, más investida la Fiscalía. Pero como se trata de
una jurisdicción especialísima con elementos que son muy particulares, la Fiscalía solita, hasta tanto no haya un plano constitucional a esa facultad, como si está en el Tribunal Electoral. Tenemos un Tribunal Electoral autónomo, como el Tribunal de Cuentas, y una Fiscalía Electoral que está en la Constitución. Entonces, por eso que la Fiscalía tiene que coadyuvar con el Tribunal de Cuentas a lo que tiene que ver con el tema de poder quitarle los bienes a las personas que saquean al Estado. Yo le voy a señalar este aspecto que usted hace rato lo deben estar leyendo mientras yo hablo, pero dije, deténlo allí porque voy a hablar de todo lo otro como un conversatorio, porque yo tengo un montón de páginas y yo creo que llegan como a 40 y pico, pero quiero hablarlo como un conversatorio. El tema es que el Tribunal de Cuentas, el mandato constitucional, la voluntad constitucional del constituyente del 2004, precisamente fue sacar la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría, que a pesar que está en la Constitución, pero ¿quién nombra a los contralores? El poder político, que es el Ejecutivo. Entonces lo saca de allí, lo eleva constitucional y fue muy sabio esta iniciativa legislativa contra la corrupción en Panamá. Fue muy importante, aunque hayan metido tijera a los artículos que se llaman, pero ahí tenemos el tribunal. Porque estando aquí, ¿cuántos fiscales pasaron por leyes? Por eso que no le he citado las otras leyes, solamente las dos leyes adjetivas y sustantivas soy las que le considero que debo comentar. Pero las otras leyes, con todo respeto, en el periodo del presidente de entonces, Ricardo Martinelli, lo primero que hizo fue ir a la asamblea y todos los magistrados nos dijeron, va a quitar el Tribunal de Cuentas, no se quiere eso. Sí. Ok. Escuchamos. Cuando fue a la asamblea, solamente podían entrar con el tema de la fiscalía. Entonces, Danilo Quintanar, que fue el primero que luchó por esta jurisdicción, no duró mucho, apenas hubo cambio de presidente, y que fue el que inició esta jurisdicción con sus investigaciones. Después, posteriormente, quedó Armando Fuentes, cuando le correspondía entonces de Danilo, suplente, y allí quedó un tiempo. Después, ok, el magistrado, pues Harry Díaz, que era fiscal, fue nombrado en ese momento como magistrado de la sala penal. Entonces queda vacante ese puesto. Posteriormente, entra de nuevo otra ley. Entonces entra pues Andrés, un fiscal que también, igual que los demás, a cada uno les tengo su respeto, han investigado, han hecho su trabajo, hizo mucho en la parte de la fiscalía. Fue con nosotros a la asamblea para presentar la reforma de la ley 82, para que esto caminara un poco más porque estaba trancado y no podíamos estar con interpretaciones nada más. Entonces, ¿cómo es posible? El Tribunal de Cuentas, ¿verdad?, de origen constitucional, competencia, naturaleza jurídico-contable. Aparte de eso, debemos señalar que
Si es un tribunal que la Constitución, léanlo, no establece diferencias para los efectos que la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de nuestro país, con todo respeto, asuma la competencia de los diputados de la República. Si este es el órgano constitucional que con la Contraloría en ese título dijo agente y empleado de manejo. Ok. Cuando llegaron los primeros casos de diputado y exdiputado, nuevamente los magistrados en reunión. ¿Y ahora qué hacemos? Si tienes por allá el tenor de que quien juzga, en este caso, a los diputados, es la Corte Suprema, no es magistrado. Y los que juzgan a los magistrados son los diputados. Entonces, el tema de la necesidad de un cambio constitucional en el país, en ese tema, pese a que han habido mejores reformas, también de la del 2004, que sí le da la facultad al presidente, pero también vemos que a través del Pacto de la Justicia y demás, pues se les ha dado para que presenten una lista de las personas y ahí lo elige el presidente y lo ratifique la asamblea. Pero entonces esa situación yo te juzgo, tú me juzgas. Entonces, si no está en la Constitución, en la reforma, señores, del 2004, ¿por qué no le metieron a la Corte Suprema la competencia patrimonial para los diputados? Entonces yo pregunto, cuando van estas leyes a la asamblea, de la que me correspondió, igual que los magistrados, que trabajé para la implementación del sistema acusatorio con los compañeros y otras reformas al Código Penal y demás, cuando iban a la asamblea, el artículo desaparecía, porque al final, pues, la ley la dictan los señores diputados. Entonces, ¿cuál es el miedo de que los diputados sean juzgados por el Tribunal de Cuentas? Si el Tribunal de Cuentas tiene un magistrado del órgano judicial, que es el que lo designa, y otro del Ejecutivo. Ok. Se podría cuestionar que hay mayoría política en el concepto político del Ejecutivo y la Asamblea y que uno solo es del órgano judicial. Pero yo sí les voy a decir con mi experiencia, no vi en este tribunal el Ejecutivo pidiéndonos nada, ni influenciando. De mi parte, y los magistrados que yo sepa, trabajamos con la autonomía. Que por lo menos los 3 magistrados es de cada órgano del Estado donde provienen. Pero una vez son designados, ya tienen su autonomía propia que le da la Constitución. Es más, tienen los mismos emolumentos, los mismos prerrogativas que los magistrados de la Corte. Entonces, yo no voy a pensar, porque no está a la reflexión dudar que, es que el magistrado que nombren de legislativo tiene que favorecer a lo del legislativo, lo del tal. No. Aquí en el tiempo que yo trabajé, puedo ver esa autonomía. Y así la tiene el Tribunal Electoral también. Y miren cómo defiende la democracia en nuestro país. Entonces, si no podemos cambiar la Constitución todavía, que sí hay proyectos, es más duro, porque aquí en Panamá tenemos formas para poder reformar la Constitución. No es fácil. El presidente actual llevó un proyecto inicial y usted verá que inmediatamente fue, pues, retirado por ya de una vez los diputados. ¿Y qué se hablaba ahí?
sobre los diputados y el juzgamiento. Y ahí se estaba, porque ese proyecto está incluyendo a la Fiscalía General de Cuentas, dándole también esa misma autonomía, que no sea solo a través del Tribunal de Cuentas, ¿sí? Pero sabemos que la Fiscalía es un auxiliar, como lo es el Ministerio Público, Procurador General, Procurador de la Administración, de las investigaciones que hace el Poder Judicial. Entonces, esta temática es muy interesante, porque esos fallos después que vinieron, recuerdo hasta el 2014, mientras estaba yo ocupando el cargo, no sé, 2015, pero una vez dejaban los diputados de ocupar el cargo, entonces era que asumía la competencia el Tribunal de Cuentas, porque como la Corte juzga a los diputados, pero ¿qué dice la norma constitucional? No tenemos que interpretar nada, Código Civil, cuando el tenor de la ley es claro, y más si es una disposición constitucional. Entonces, no son, en este momento, como yo lo decía en el sistema penal acusatorio, cuando decían que cambiara sistema penal acusatorio, porque a la gente le gusta la zona confort, y los fiscales le gustaban condenar con indicio. Ahora, ¿qué indicio? Tráeme las pruebas. Yo llevaba casos antes de estar acá con la Fiscalía Anticorrupción, por eso comprendí bien el análisis de los informes de auditoría, porque venía de ver casos con la Fiscalía Anticorrupción, 20 años viendo esto. Entonces, eso me permitió ver la diferenciación, muy interesante esto, de dos jurisdicciones y hasta dónde llega el límite de las competencias de cada uno. Y si nosotros le damos paso a los delincuentes de cuello blanco para meter 5 o 6 jurisdicciones, ¿por qué no nos dedicamos, si es para los servidores públicos, trabajar los códigos que tienen que ver con los servidores públicos y los agentes de manejo? No es que las normas sean malas a las que nos remite el artículo 66. No, habrán normas que hay que actualizar, pero las que son incompatibles con esta autonomía del Tribunal de Cuentas, el artículo 66 pone una camisa de fuerza al establecer que tienes que ir a la ley 38, que tienes que ir al Código Judicial. Sí entiendo que como no hay norma sustantiva de las tipologías que pudieran ser reparos, es por esa razón que te tienes que ir al Código Fiscal cuando establece que reparos. Al artículo 3 de la ley y buscar en cada norma que tiene que ver con la administración y la gestión pública, dónde está esa parte, porque esta parte es fiscal y es financiera. Antes de pasar, porque hay tantas cosas tan interesantes, ni siquiera he terminado con la autonomía y todavía me falta el debido proceso, porque he cogido temas. Tal vez entonces fui muy ambiciosa en querer dar mis conocimientos humildemente, porque todos los abogados podemos hacer diferentes interpretaciones. Pero me interesa este tema de la autonomía del tribunal. Y autonomía del tribunal lleva a la autonomía, lo digo, de la Fiscalía General. Ayer se hablaba de, tuve como un sobresalto cuando estaba leyendo eso, escuchando un funcionario de la DGI que preguntó, por lo interesante de la pregunta y la colisión entonces de normas. ¿Qué estamos haciendo? Emparchando como emparchan las carreteras. Así hacen con esta preciosa jurisdicción del Tribunal de Cuentas, que es la que realmente está creada, tiene la misión
de recuperar los fondos y bienes públicos lesionados patrimonialmente, no por enriquecimiento ilícito del particular. No, no, no. Eso es penal en Panamá, pues, y de la Contraloría. No nos confundamos, porque no podemos hacer del proceso de cuenta del Código Penal panameño las figuras que guardan relación con el Tribunal de Cuentas y su misión y su función son los peculados. Ni el soborno, ni el enriquecimiento injustificado y las descripciones de la corrupción en Panamá son de competencia de este tribunal. Reparo sobre lesiones de bienes y fondos públicos y caudales públicos. Por eso yo le digo, ¿qué fue lo que hicieron los diputados y las personas con esa visión de traer el Tribunal de Cuentas a Panamá con sus propias características de juzgamiento y diferente a los otros países? Fue precisamente darle esa jerarquía que hoy por hoy existe, si no, no existiera ningún magistrado como quitar los fiscales. Entonces, aquí se ve sobre responsabilidad patrimonial. Tenemos que estar claro que la Constitución establece el Tribunal de Cuentas de Panamá en el título 9, que se trata de la hacienda pública. Entonces, tenemos que estar claro, el hecho que hicieran magia, como a veces pasa cuando se creó el sistema acusatorio que no se tenía el presupuesto, pero se quiso implementar porque ya había que implementarlo y se lograron que los asistentes fueran jueces y se les dieron sus capacitaciones y se prepararon. Y ahí cambiamos de sistema, que éramos el último país en tener el sistema penal acusatorio. Que no es malo, la ley no es mala, tiene vacíos que ya hay que poner a trabajarlo como esto para mejorarlo, pero tenemos que entonces estar claro de no estar trayendo una cosa a la otra. Aquí sí se aplica todo lo que tiene que ver con normas financieras de la gestión pública. Por eso que en otros tribunales son 3 magistrados, 4 magistrados, etcétera, pero uno es contable, otro es financiero, otros son abogados. Porque tienen que ver con el presupuesto del Estado. ¿Entraron los dineros a las arcas del Estado o fue el narcotraficante que pagó por su hermano que tenía un caso de lesión patrimonial? Discúlpenme, pero ese dinero del narcotraficante no es del Estado. No nos confundamos. Los fondos públicos tienen que ser analizados por los auditores. Por eso le dije, son fondos públicos. Hay que buscar, desentrañar ese concepto a través del Código Fiscal. El Código Fiscal es muy importante. Cuando haya esa iniciativa buena de una codificación que es necesaria para que los artículos del fiscal se revisen y se pongan. Para que los artículos que tienen que ver con lo administrativo y la ley administrativa, los que son funcionales. Porque hay cosas que no funcionan porque una remite a la otra. Entonces tenemos que tener nuestras normas adjetivas y sustantivas completas en ese código, como el Código Agrario, que creo que participó el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas y tiene esa experiencia también. Y la fiscal general, que tiene la experiencia, que trabajó, porque yo trabajé con ella en el cambio de legislación, de implementación al sistema acusatorio, que fue muy duro. De tal manera que
un aspecto ya porque me están poniendo la notita, que no puedo dejar. Les prometo que cuando termine la autonomía no voy a tocar las otras filminas porque el debido proceso en el Tribunal de Cuentas lo dejo para otra que me inviten otro día. Pero es importante señalar que cómo es posible que un tribunal que está en la Constitución, mandato constitucional, y con todo respeto, porque yo fui magistrada y no tengo nada contra los magistrados de la sala tercera, hacen muy buen su trabajo, cada uno hace lo que tiene que hacer, pero si la ley, artículo 66, dispone para no codificar los artículos de procedimiento, te reenvía a la ley 38 para llenar vacíos legales. Entonces, a mi concepto se malinterpretó que las resoluciones de cargo y descargo deben ir a 3 magistrados del Poder Judicial, ni siquiera el Pleno. Entonces, la Constitución establece que es un tribunal, el de cuenta, de única instancia, por eso es que son reconsiderables las resoluciones, porque es de única instancia, porque es el organismo máximo en el tema de la responsabilidad patrimonial. Entonces no comprendo, le pusieron una camisa de fuerza al momento de hacer la ley, con muchos artículos así que son contradictorios a la naturaleza de este proceso que ha de ser sumarísimo, sumarísimo. A eso me aboco. Entonces la absolución puede ser revocada por 3 magistrados de la Corte Suprema en contencioso. Si nos vamos a la revisión contenciosa administrativa de la Constitución, nos vamos a preguntarnos si la Corte Suprema de Justicia, que tiene una sala de 3 magistrados, para cuando se revisen los actos ilegales que tienen que ver con la administración pública, revisarle a un tribunal autónomo administrativamente de justicia especialísima para todo el territorio y competencia nacional, como lo dice la ley, poder, después que los magistrados demoraron 8 años, 10 años, vi los casos, cuando suben a la sala tercera, entonces revocan lo que hizo toda la jurisdicción de cuentas que está aquí en la Constitución. La verdad que a mi concepto, esa es parte de las reformas que debemos hacer para que esta jurisdicción marche y dejar de dilatar entonces que tienes que esperar los 2 meses de la vía gubernativa después del fallo, para entonces mandarlo a ejecutar a la DGI, que eso lo dejo para otro momento, mis opiniones, que lo tengo en un libro que escribí que se llama La naturaleza jurídica del Tribunal de Cuentas, para un congreso, el primer congreso del Tribunal de Cuentas, que para allí después no hubo ningún congreso más, y los felicito, magistrados, por esta iniciativa, porque estos congresos pues son muy retroalimentadores para los funcionarios y eso, que la labor esa de capacitación la tiene hoy día el magistrado Alberto Cigarrita en su despacho, y que la llevaba yo en su momento yendo a las diferentes provincias a darle esa capacitación inicial en este país, y todavía los que están en esta jurisdicción la ven compleja y no la comprenden por lo macarrónico de las legislaciones. Ahora imagínense los empleados públicos. Entonces, nos tocó llevar esa capacitación de divulgación de la ley por todo el país de manera gratuita con todos los funcionarios ad honorem, como hace el magistrado Cigarrita. Me matriculé en esa y fuimos a las alcaldías y todo también. Entonces, esto hay que seguir viéndolo con más calma. Es importante para cuando se haga una
una codificación, ver todas estas normas que chocan así. Miren este pronunciamiento interesante de la Sala Tercera Contenciosa, que es la que revisa la resolución de reparo. Incluso en la ley 83, el cese, el cierre, etcétera, lo que ponga fin al proceso, la resolución que ponga fin al proceso, la Fiscalía inclusive puede también, por ilegalidad, ir a la Sala Tercera. Entonces, la Sala Tercera, en este caso, este fallo muy interesante porque a pesar de la camisa de fuerza de mandar a revisar los fallos de un tribunal constitucional con competencia nacional y territorial de única instancia, el magistrado, este fallo interesante, dice: sobre este tema, el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de su función, lleva a cabo el control financiero de gestión y resultados, fundados en la eficiencia, eficacia, economía, equidad, veracidad, legalidad. Le corresponde además el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos. Él nada más habla de servidores públicos. Yo ahí le añadiría empleados, agentes de manejo, porque se le quedan los particulares. Entonces, pues vienen acá los abogados. No, un magistrado dijo en la jurisprudencia, tira la ley, tira la Constitución al piso, solo son servidores públicos y el concepto de servidor público. Y por eso yo cargo este fallo de servidor público. Porque la propia Corte en pleno, ya en una Sala Tercera, dice la Corte Suprema, este es un fallo interesante, el concepto de servidor público, que la ley 38 de 2000 la establecía: aquellos particulares que por razón de su cargo manejen fondo público y que perciban remuneración del Estado. Establece este fallo, que lo voy a dejar, que ya lo deben conocer, pero para pues los que están recibiendo la capacitación, dice: es inconstitucional la frase aquellos particulares que por razón de su cargo manejen fondo público. ¿De qué estamos hablando? Miren el problema que se mete, porque si hubiesen demandado en lo inconstitucional algunos artículos de la ley 67 o de la ley 83, podría la Corte, a través de la inconstitucionalidad, dar estos parámetros. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los temas. Ok, ese artículo de la ley 38, hubo un salvamento de voto del magistrado Víctor Leonel Benavides. Pero en ese sentido, pues hay que leerlo completo para pues desentrañar el concepto, porque cuando lo lees quedas como, ¿qué dijeron? Ley 38 habla de los particulares y se declaró tal. Entonces, solo son los servidores públicos. Pero más adelante señala, dice, bajo este razonamiento, no, ese es el de Víctor Benavides, que dijo que no era inconstitucional. Bueno, les dejaré ese concepto porque ahí están para que lo revisen, porque sí están entonces de acuerdo a la Constitución los agentes de manejo. Entonces ya le toca al tribunal no utilizar la ley 38, porque fue declarada inconstitucional, sino utilizar el Código Fiscal, porque esto es hacienda pública, es presupuesto, es dinero, es manejo de eso. Entonces son las normas a las que se debe remitir. Siguiente. Se reafirma la Constitución Política, artículo 281, que el Tribunal de Cuentas es de única instancia y que sus resoluciones son recurribles por reconsideración. Sí. Pienso yo que podemos avanzar en el tema de que los llamamientos a juicio solo sean objetos de incidente de nulidad. Y mientras la ley 38 exista por disposición y no se deroga artículo 66 supletoria, caben los incidentes de nulidad absoluta o relativa que establece el artículo 52 de la ley 38.
entonces nos vamos a la ley 38 de esos artículos, que es más sumario y más rápido la ley 38, verán cuál se adecua a la naturaleza del tema. Un tema interesante aquí también es que la autonomía e independencia de la jurisdicción de cuentas también tiene su sustento en la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en Panamá en 2005, si la memoria no me es infiel. Este marco convencional garantiza el control financiero de gestión y resultado en el tema de la hacienda pública, que vemos la definición que dio el magistrado sobre el Tribunal de Cuentas, que a pesar que está la tercera, pero lo ve con esa autonomía y habla de efectivamente control financiero de gestión y resultados. ¿Quiénes? Contraloría, Fiscalía General de Cuentas, Tribunal de Cuentas. ¿Por qué emparcharon poniendo la DGI? Porque resulta que la DGI en Panamá pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Y estamos hablando de las finanzas del Estado. Y está señalando el artículo 281 que el Tribunal de Cuentas es únicamente jurisdiccional para juzgar. El juzgamiento lleva encausar, encausamiento, llamamiento a juicio, o bien posteriormente una resolución de cargo. La temática que entonces sí es importante hacer este código, dejémosle esa tarea al magistrado Cigarruita y a Waleska Ormechea. Confío que lo van a desarrollar por la vasta experiencia que tienen. Uno como es magistrado de lo civil y magistrado del Tribunal de Cuentas. Y además de eso, pues que en su momento de juventud, no es que esté viejo magistrado ni nada por el estilo, sé que es un hombre muy fuerte, se le nota, pero también fue diputado. Pero vemos fallos recientes en que los que tienen que venir a pagar el Estado, le tienen que pagar. Riego de Tonosí. Cuando yo me senté en el Tribunal de Cuentas, como venía de lo penal, recuerdo que negaban los pagos que contempla la ley al fiscal, en este caso, si ya habían pasado al tribunal. Y la gente con todo el dinero, que es el alcance de la lesión patrimonial. Por eso, no es igual a lo que explicaron ayer que va a estar en Panamá. Ese tema no es igual y debemos ver que cada uno tiene sus competencias. Entonces, pues, ya para terminar, si me lo pones rapidito, no, yo les prometí que esa la dejaba para otro. Síguele para ya para la conclusión. Ahí. Como conclusiones y recomendaciones que ya algunas las adelanté, pero las quiero dejar en el tapete de los funcionarios del Tribunal de Cuentas, de todos estos jóvenes que vienen con ganas de poder hacer decisiones, lo del Tribunal de Cuentas, de manera imparcial, con la presunción de inocencia, porque a diferencia de el proyecto de ley que se tiene recientemente, acá sí dice la ley, es específica, que hay una fase de investigación a la cual le lee la Fiscalía el artículo 25 a la persona y le permite defenderse y presentar sus documentos en esa fase, llevar los documentos que los defienden. Y por otra parte también entonces en la fase plenaria. De tal manera que, para ir terminando, de verdad,
se recomienda pues la posterior reforma, dejando sentado que salvo que hubiese un fallo como este, pero mientras esté en la ley la Fiscalía General de Cuentas, y cuando lo que el tribunal, a mi sano juicio, mediante la calificación del sumario, con una ampliación o una complementación, le diga, bueno, Fiscalía, pídale a la Contraloría, porque así está la ley, ¿no? Porque puede ser o el tribunal o la propia Fiscalía en su fase de investigación, pues eso se reformó con la ley 83. Haga Contraloría una complementación de esto. Váyanse al lugar, como dijeron, a buscar los exámenes, los documentos de los que tengan en esa oficina pública. Y la Contraloría conteste 10 meses después, un año después, aquí lo tuvimos. Se cerraron muchos expedientes de los que teníamos mora. Lamentablemente, pero bueno, les toca en lo penal que lo sancionen. Lo que los penales no hacen, no lo tiene que tomar el Tribunal de Cuentas, señores, si ese no es su competencia, se van a meter a mi sano juicio en una situación que no está en la Constitución. Entonces, bueno, eso es criterio de cada uno. Pero yo no me atrevería a que, como decíamos nosotros en reunión, los 3 magistrados, se mandó las complementaciones del caso ese que le dije, del señor ese que era ministro de Economía y un diputado, exdiputado. Y la Contraloría no presentó nada porque como tienen el problema de auditores, que no es problema de esta jurisdicción, asumir las competencias que no son. Y resulta que venían. Me reitero. Si reitero lleva entonces, no hubo los suficientes elementos para acreditar una lesión patrimonial. No puedes pasar a la fase de un llamamiento a juicio si primero no me acreditas y me compruebas la lesión patrimonial. Y con elementos de vinculación en la otra etapa del certamen. Entonces, no se pueden cargar situaciones que sí queremos, en este sentido, que cada autoridad tome su rol, que existan esas reuniones, esos acuerdos, para que permita ver dónde las cosas no están funcionando, pero no podemos asumir roles. Viene la Fiscalía y en este caso reitere y le pida a ustedes un llamamiento a juicio de personas que no le ha puesto reparo la Contraloría General de la República, cuando la Constitución dice que tiene que haber un reparo como diligencia inicial. No significa que la Fiscalía no mande a mi sano juicio, ley 83, que por eso se cambió, lo que tiene de elemento y le pida artículo 26 a la Contraloría que haga los reparos. Entonces, ¿por qué podría, en mi concepto, podría hacerse como las fiscalías de blanqueo de capitales con las que yo trabajaba como juez? Estas fiscalías están en el Ministerio Público. La unidad de inteligencia financiera está en la DIJ. Y el fiscal, para establecer un delito más duro, porque esto no es delito, esto es patrimonial, ahí está la auditoría, bueno, demuestra cuando te llaman para que traigas tus documentos que no tienes documentos o que sí tienes documentos. Entonces, toda esa experiencia pues importante, se las dejo a la reflexión, porque allí recomendamos entonces un código de responsabilidad patrimonial coherente con los fines y principios rectores de la jurisdicción especial encargada de recuperar los fondos públicos. Fondos públicos, subrayo, no por enriquecimiento ilícito, ni por blanqueo de capitales, ni por enriquecimiento del particular. Aquí eso
jurisdicción de la Contraloría para el enriquecimiento injustificado de base a la ley 67, blanqueo allá. Y bueno, eso es lo que puedo aportar. Les doy las muchas gracias y pues disculpen si creo que me he tomado mucho más del tiempo.